Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ahí se escucha. Sí, efectivamente salgo ya de la doctora Irene. Esperemos un momento y que podemos revisar. Efectivamente, después de esta grabación también va a ser subida a la base de datos, a YouTube, para que puedan revisarlo, ¿de acuerdo? Cuando Perfecto, Proyecte, listo. por favor. Eh, ya, la primera imagen que estamos viendo aquí forma la hoja del cuestionario del hospital. Esta hoja la voy a pasar un poquito rápida porque en realidad quien llena esta hoja es el responsable del área, pero básicamente aquí ustedes tienen a mano derecha un código que lo pueden escanear con sus teléfonos y ahí van a tener este mismo cuestionario en versión digitálica. En este cuestionario, obviamente, vamos a colocar la fecha en que se realiza la recolección de datos y vamos a colocar el código del centro. Cada institución ya tiene creado un código. Si es una institución nueva, pues se crea el código. Luego tenemos preguntas que esta, como les digo, tiene que ser llenada por el coordinador porque es importante saber cuántas camas hay en el hospital, cuántos ingresos hubo en este hospital el año pasado y también, si se dan cuenta, en la pregunta número 3 nos habla del personal que hay en el hospital, médicos, médicos especialistas, médicos no especialistas, canta enfermeras, nutricionistas, nutricionista que sea un médico especializado, farmacéuticos, que farmacéuticos personales están a tiempo completo en ese hospital. En la pregunta los cuestionarios que se llenan en hospitalización.
Les decía a las personas que están acá presentes que hay cuestionarios que se llenan para el hospital y para la unidad hospitalaria. Esa la vamos ahorita a pasar un poquito más rápido y vamos a irnos directamente al formulario del consentimiento informado. Esta hoja es obligatoria llenarla en todos los pacientes. Es la hoja que explica, que es la que debemos leerle al paciente y le indicamos de qué se trata el proyecto, qué recolecta. Entonces, obviamente nos va a recolectar datos, se le explica, se le puede leer o se le puede también dar al paciente para que lo lea, ¿sí? Ahí explica que es un estudio anónimo, que se le van a hacer preguntas sobre la parte nutricional y si desea o no participar en esta actividad. Vemos aquí en la segunda hoja que tenemos el espacio para que el paciente nos haga una rúbrica, una firma, pero también allí debemos colocar o solicitar el contacto del teléfono del paciente. Porque es importante que ustedes llenen el número del teléfono, pues preferiblemente un celular, ¿no? Y explicarle que en 30 días a ese número se le va a llamar al paciente porque nosotros tenemos que saber qué ha ocurrido con ese paciente. Ya vamos a ver la hoja que se llena a los 30 días. Entonces, es importante que ustedes recopilen porque estas hojas nosotros nos las llevamos. Entonces, en 30 días, es decir, si se recolecta el 13 de noviembre, aproximadamente el 13 de diciembre volvemos a contactar al paciente. ¿Para qué? Para saber si sigue hospitalizado, si a lo mejor se fue a otro hospital, si a lo mejor puede ser que haya fallecido. Entonces, tenemos que saber qué ocurrió con el paciente a los 30 días. Entonces, por eso es importante que llenen. Si inclusive si pueden coger otro número, mucho mejor, y avisarle que vamos a llamarlo, porque obviamente a lo mejor no contesta o no sabe, entonces necesitamos tener esa información. Entonces, esta hoja es obligatoria y para poder hacer la recolección de datos, el paciente tiene que habernos firmado y dicho que sí, que desea participar, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bien. La siguiente hoja que vamos a revisar es la hoja número 2, que es la relacionada a la parte clínica de los diagnósticos del paciente. Asimismo, los que están viendo en la pantalla pueden hacer con el QR y ahí pueden descargar el formulario y vamos a colocar allí la fecha en que se recogen estos datos y aquí dice paciente número. Generalmente en ese cuadrito nosotros tenemos que tener mucho cuidado en colocar y no dejarlo en blanco. ¿Por qué? Porque ustedes no van a poner el nombre de un paciente, tienen que codificar los pacientes porque son datos anónimos. Entonces, ¿cómo se pueden manejar ustedes allí? Allí ustedes podrían colocar el número de historia clínica, que es un número, es un código, o podrían también poner las siglas del paciente. Depende cómo estén codificados los pacientes en cada institución. Pienso que lo ideal sería por el número de historia clínica, porque así cuando ustedes lo buscan, saben qué paciente es y quizás además del número de la historia clínica, que puede ser 3 o 4 dígitos, pueden poner al lado las siglas del paciente. Si mi paciente, por ejemplo, si el paciente fuera yo, entonces vamos a suponer que mi número de historia clínica es 2547 y a mano derecha podemos poner las siglas de mis iniciales. Por ejemplo, Alvarado, que es la A, con mayúscula, Aguilera, que es mi segundo apellido, y que es de Irene, y Sofía si es que me sé el otro nombre, ¿ya? AAI. ¿Por qué? Porque ustedes no van en 30 días o si faltó algún dato, buscar por nombre, tienen que codificarlo. Entonces, ojo allí cómo llenan este formulario. Entonces luego viene la pregunta si el paciente ha firmado el consentimiento, sí o no. Si es sí, podemos obviamente recolectar los datos. Y aquí colocamos la fecha en que el paciente ingresó. El paciente no necesariamente va a ingresar el día que hagamos el Nutrition Day, puede haber ingresado 2, 3 días, un mes antes, entonces esa fecha colocamos allí, ¿no? Por ejemplo, que ingresó el 10 de noviembre del 2025, ¿no? Llenamos allí y colocamos la fecha en que el paciente ingresó. Esta hospitalización es programada, es decir, que yo fui al hospital porque necesito hacerme un procedimiento, eso sería programada, o de urgencia, viene por un dolor y me va a operar, por ejemplo, un dolor, sea operado o no, es de urgencia, o el paciente no sabe. Luego tenemos a mano derecha el año de nacimiento, en qué fecha nació el paciente, determinamos también qué sexo es el paciente,
Y aquí luego vienen estos datos que son antropometría, el peso que tiene que estar dado en kilos y la talla que es en centímetros. Miren que el tanto peso como estatura nosotros debemos marcar si es cuantificado, es decir, que se lo ha colocado en una balanza, en un tallímetro, o estimado. Estimado es que quizás se usó una fórmula predictiva, o quizás como al ojo, o lo que el paciente nos refirió, que es diferente a que hayamos pesado al paciente en una balanza. Entonces, cuando llenen ese dato, y aquí lo importante es que cada uno, si en la historia clínica no está el dato del peso y la talla, les toca a ustedes pesar y medir al paciente para poner el dato real, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, 30 días, 40 días. No, ponen la fecha exactamente. O a la fecha del primer ingreso. La fecha de ingreso al hospital. Claro, ¿cuándo ingresó al hospital? Porque ese es un marcador para saber cuántos días este paciente está hospitalizado. No importa si primero ingresó a UCI, si luego se fue a un área de cirugía o clínica, coloca la fecha en que ingresó el paciente. Muy bien, en la segunda parte vemos aquí que está una imagen donde vamos a llenar 3 casilleros diferentes. El número 1 es el diagnóstico que el paciente tiene al ingreso. Miren que los diagnósticos aquí están catalogados por sistemas, ¿sí? Entonces aquí podemos marcar todos los que correspondan, porque hay pacientes que no solo tienen un diagnóstico al ingreso, pueden tener varias cosas. Por ejemplo, pueden tener sistema circulatorio más sistema respiratorio. Ese es el diagnóstico al ingreso. Pero luego, en el punto 2, vamos a escoger un código y colocar el diagnóstico principal. Es decir, de todos los de arriba que hemos escogido, ¿cuál es el diagnóstico principal que ese paciente tiene? Quizás su problema es más cardiovascular. Entonces señalamos el 0900, por ejemplo, aquí, que es sistema circulatorio, en el segundo punto, ¿ya? Y en el número 3 vamos a escoger las comorbilidades que este paciente tenga. Comorbilidades serían otras condiciones clínicas que tiene el paciente. A lo mejor el paciente vino por un infarto del miocardio, pero aparte es diabético, es hipertenso, a lo mejor tiene enfermedad hepática crónica. Entonces, pueden ser comorbilidades específicas o comorbilidades generales. Aquí también podemos marcar muchas opciones porque un paciente puede tener muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esta parte, quizás el paciente no lo tenga tan claro, ahí sí necesitamos que el médico residente, el médico de guardia, nos guíe para poder llenar bien esta parte. Porque a lo mejor el paciente nos da un diagnóstico, pero hay que ver cómo en la historia clínica está colocado los diagnósticos. Bien, en la pregunta 4 nos dice si previo a estar en el hospital, este paciente estuvo en unidad de cuidados intensivos. ¿Ha estado en unidad de cuidados intensivos, sí o no? Pregunta 5, ¿el paciente está en situación terminal? ¿Sí o no? Miren que hay también una opción que dice no sabe, es decir, que no se sabe. Podrían marcarla también como una opción, ¿no? Estado de hidratación ese día. El paciente tiene una hidratación normal, está sobrehidratado, está deshidratado, no se sabe. Eso también lo podemos evaluar mucho con el médico residente porque él nos va a decir, pues, cómo está en el estado en ese momento. Y luego tenemos el número de medicamentos prescritos ese día. Los medicamentos pueden ser por vía oral, es decir, pastillas, jarabe, no cápsulas, u otros vendrían a ser quizás fármacos a lo mejor tópicos, a lo mejor algo que sea por vía vaginal, por vía rectal, o inclusive hasta intravenosos, ¿no? Entonces aquí tenemos que poner la cantidad. Vamos a suponer, tiene acetaminofén, tiene a lo mejor diclofenaco, tiene, no sé, citromicina, tiene 3 contos, marcamos 3. Tiene 3 medicamentos prescritos ese día. Y la pregunta 8 es si este paciente ha sido identificado en ese día como un paciente desnutrido o en riesgo. Para nosotros poder llenar eso, obviamente eso debería estar en la historia clínica. No es que nosotros lo vemos delgado y decimos, ah, sí está desnutrido. No, si ha sido identificado. Identificado significa que en la historia clínica diga paciente desnutrido, paciente en riesgo nutricional. Si no tiene eso, entonces ponemos no. O si no sabemos, pues no sabemos. Tampoco nos vamos a inventar si no está en la historia clínica. Luego viene la segunda página. Siempre en la página 2, volver a poner el número del paciente por si se nos mezclan las hojas para no confundir. Y aquí en la pregunta 9 vamos a evaluar los líquidos que el paciente está recibiendo. Los líquidos pueden ser
o soluciones electrolíticas como un cloruro de sodio o un lactato de Ringer o una solución de dextrosa. Entonces, puede ser que tenga solo un tipo de esos o los dos. Entonces, si los tiene los dos, marcamos los dos o uno solo. Pregunta número 10. Número de suplementos nutricionales orales pautados ese día. Ojo, porque los suplementos vendrían a ser las fórmulas líquidas o las fórmulas en polvo que ese paciente tiene prescrito. Vamos a suponer que tiene prescrito de los tarritos líquidos un tarro 2 veces al día. Entonces, ¿cómo marcaríamos ahí? 2, porque ese día tiene prescrito 2 tarros. Si no tiene nada, ¿qué van a poner? 0. Si no tiene prescrito nada, 0. La cosa es no dejar también estos casilleros vacíos, porque no nos podemos inventar. Hay que poner lo que es, ¿sí? Pregunta número 11. Ingesta nutricional de ese día que ustedes recolectan los datos, marque una respuesta por cada opción. Miren que las opciones son sí, no o no sabe. Entonces, este paciente, en cuanto a la dieta, la prescripción tiene un menú normal, que sería a lo mejor la dieta general. Otra opción puede ser un menú fortificado o enriquecido. Por ejemplo, podría ser una dieta hiperproteica, una dieta hipercalórica, que tenga una característica diferente a la dieta general, ¿sí? Otra opción es una dieta especial. Quizás ahí podría ser una dieta sin lactosa, una dieta sin gluten, una dieta a lo mejor para diabético, que tenga alguna característica diferente. Bien, luego viene otra opción que dice suplemento proteico o energético en forma oral. Entonces, tienen que revisar en la prescripción si este paciente le ha mandado una fórmula líquida o puede ser en los polvos de proteína. Entonces, si tiene, sí, no o no sabe. Nutrición enteral, que sería si el paciente tiene puesto una sonda y está recibiendo, o parenteral, algún acceso o central o periférico. Pregunta número 12A. Evalúa todos los catéteres endovenosos y sondas que en ese día el paciente tenga. Asimismo, opciones, sí, no o no sabe. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Acceso venoso central, ¿ya? Acceso periférico, sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, sonda nasoduodenal, enterostomía, gastrostomía endoscópica o yeyunostomía endoscópica. Entonces, puede ser que mi paciente tenga una sola de estas cosas, como puede ser que tenga varias, ¿no? Entonces, esta parte también, si no hacemos el examen físico y nos queda duda, podemos consultar con enfermería, que ellos saben qué accesos tiene el paciente, o con el médico para poder marcar realmente lo que el paciente en ese día tiene colocado. Pregunta 12. ¿Se presentaron complicaciones en los catéteres endovenosos y o las sondas relacionadas con la nutrición? Entiéndase complicaciones como infecciones u obstrucciones, ¿sí? Entonces las opciones son sí, previamente, significa que este paciente en los días anteriores, por ejemplo, se le tapó la sonda, se le infectó el catéter. Podría ser sí, actualmente, es decir, en este momento se infectó, se obstruyó la sonda. No, que no ha pasado nada o no sabe. Pregunta número 13. Por favor, indique si cualquiera de estas medidas ha sido tomada para este paciente desde su ingreso, desde la fecha que se lo ingresó al hospital. Entonces, se determinaron los requerimientos calóricos, se determinaron los requerimientos proteicos. La ingesta de alimentos ha sido registrada en la historia clínica. Eso dependerá si, por ejemplo, en una institución hay nutricionista que evalúe día a día, pues si este paciente ha comido o no. Si a lo mejor no hay nutricionista, no existe ningún cálculo de nada, ¿no? Entonces, dependerá también, eso nos permite evaluar realmente la necesidad que hay en esa institución o en esa unidad de nutricionistas. Entonces, miren lo importante de hacer esta pregunta para tener un buen informe al final. Otra opción es si se desarrolló un plan de tratamiento. Un plan de tratamiento significa que en la historia clínica debería decir cuántas calorías, cuántas proteínas o una dieta específica. Eso es un plan. Pero ojo, que esto no es lo que nos dice una persona, es lo que está registrado en la historia clínica. La realidad es que en muchos de estos hospitales, sean clínicas privadas o hospitales públicos, no se hace esto. Entonces, dependerá de la institución, pues cómo llenamos esta información. Si se consultó a un experto en nutrición, este paciente tiene una interconsulta, alguien que hace nutrición en el hospital, en la clínica, y también si el estado de desnutrición se registró en la historia clínica, es decir, si hay un casillero que diga desnutrición, ¿ya? Ojo, tiene que estar registrado en la historia clínica. Entonces, la opción es sí, no o no sabe. Pregunta 14 tiene dos partes, la A y la B. Entonces, miren que aquí no es igual. La primera nos habla del objetivo calórico del día anterior.
Si es que a este paciente le calcularon los requerimientos, se supone que en la historia clínica debe decir dieta, por ejemplo, general de 2000 kilocalorías, ¿ya? Dieta de 60 gramos de proteína. Eso debe estar colocado en la historia clínica. Entonces, si el objetivo calórico se cumplió o se ha determinado, hay que poner cuánto este paciente requería. Por ejemplo, aquí podemos marcar de dos maneras. O las kilocalorías que se han calculado, ya que podemos tener todas esas opciones, podría también dentro de esas opciones poner que no se determinó o que no se sabe. Pero si no tienen como en valor calórico, puede ser que en las instituciones la tengan en forma de kilocalorías por kilo de peso. ¿Ya? Entonces puede ser que en la dieta, en la historia clínica diga 25 kilocalorías por kilo peso o 30 kilocalorías. Entonces pueden tener esas dos formas de llenar esta parte del cuestionario. Ahora, la 14B, un ratito, es la ingesta calórica de ayer, porque la primera era el objetivo. Mi paciente a lo mejor requería 2000 calorías, pero ¿cuánto en realidad comió el día de ayer? Y eso obviamente solo lo podemos marcar si en realidad en la historia clínica hay un nutricionista que ha valorado y ha puesto. Pero si no lo ha puesto, sería no sabe o no determinado. ¿Ya? ¿Algo quería preguntar por allá? El objetivo calórico es lo que esta persona tiene que cumplir, que se supone que el nutricionista o el médico hizo una valoración completa y determinó, esta persona tiene que comer 2500 calorías. Ese es el objetivo calórico. Y la ingesta es cuánto en realidad comió. A lo mejor el objetivo era 2500, pero comió menos, comió 1500 o comió 1000. Entonces, esa es la diferencia. Una cosa es el objetivo y otra cosa es cuánto en realidad terminó comiendo. Bien. Pregunta 15 es, desde su ingreso, el estado de salud del paciente ha, entonces, mejorado, empeorado, no ha cambiado, el paciente recién se admitió ese día o no se sabe, ¿sí? Bien, luego tenemos la hoja 2C. La 2C viene a ser esta de aquí, porque puede ser que el paciente que haya ingresado al hospital sea un paciente quirúrgico. Entonces, si nuestro paciente es quirúrgico, ahí llenamos esta hoja. Si es un área donde solo es hospitalización, ya esta hoja no tenemos que llenar. Ahora, si el paciente es quirúrgico, miren aquí que la pregunta 16A nos dice que si a este paciente le han hecho una cirugía previa a la hospitalización actual, es decir, hace 3 meses le operaron de la vesícula, entonces sí, programada. Podría ser, sí, pero por un evento agudo. No es lo mismo que yo me haya programado y me hicieron una cirugía de vesícula porque ya sabía que me tenía que operar a que tuve que ir a la emergencia y me operar. Entonces, esa es la diferencia entre sí programada o sí agudo. Y si se operó en verdad antes de hospitalizarse, ¿cuántos días han pasado desde esa cirugía, no? Obviamente se supone que es cirugías previas. Si es una cirugía hace 20 años, hace 10 años, quizás no tiene tanta relevancia, ¿no? Ok. Luego tenemos también la opción que dice no. En la pregunta 16B nos dice que si hubo una cirugía programada, en cambio, durante esa hospitalización. Entonces, ¿qué opciones tenemos ahí? Sí, ese día o mañana, el paciente se operó ese día o mañana se va a operar, o no, se va a operar después, ¿sí? También otra opción sería que no tiene cirugía programada, ¿no? Pregunta 17. Tipo de cirugía. Aquí solo podemos escoger una opción. Por ejemplo, operado justo después del ingreso, es decir, fue una cirugía aguda de gravedad. Puede ser también planificada tras el ingreso, no programada. Significa que ingresó porque tenía un dolor, es un paciente quirúrgico, pero se planifica para operarlo pues después, al día siguiente o 2 días después. También podría ser planificado tras el ingreso programado, es decir, que este paciente ingresó porque sabía que se iba a operar del corazón y ya estaba preparado. Eso nos permite ver como que qué ha pasado con este paciente en esas circunstancias, ¿no? Ninguna de las anteriores no sabe o no aplica. Pregunta 18, abordaje quirúrgico. Aquí tenemos dos opciones, cirugía abierta, incluida la convertida. ¿Esto qué significa? La abierta son cirugías no laparoscópicas, es cuando el paciente le han hecho una herida, puede ser una colecistectomía, puede ser inclusive convertida, significa que a lo mejor era solo una cirugía de vesícula, pero al rato tuvieron que hacer
una herida más grande, una laparotomía exploratoria y abrir toda la cavidad. Entonces, a eso se refiere convertida, que puede ser que ingresó por una cirugía pequeña, pero terminó haciéndose una cirugía más grande. Y la otra opción serían cirugías mínimamente invasivas, que aquí serían las que son por laparoscopía o por robótica, ¿ya? En la pregunta 19, ¿cuánto duró la cirugía? Puede ser menos de una hora, que se consideran cirugías menores, o más de una hora, cirugías mayores. Pregunta 20, ¿cuál fue el órgano principal operado del procedimiento quirúrgico previsto o realizado? Solo podemos escoger una opción, ¿sí? Este paciente lo operaron de algo del esófago, fue algo de la vesícula, fue del corazón, fue del pulmón. Escogemos una sola opción porque tiene que ser la cirugía principal, ¿sí? Bien. Pregunta 21. Indicación del uso de terapia nutricional. Solo se escoge una. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Ninguna indicación es que se lo operó, pero no se le prescribió ninguna terapia. Otra opción podría ser que el paciente estuvo en ayuno postoperatorio planificado, prolongado, es decir, sin comer mucho tiempo, malnutrición preoperatoria, ¿sí? O sea, aquí, perdón, no sé si se entiende bien. Yo tengo que escoger por qué a este paciente operado, quirúrgico, yo le indiqué una terapia nutricional. ¿Cuál de estas es la razón? Solo una. Entonces, estas son las opciones. Podría ser que mi paciente estaba malnutrido y por eso se le indicó la nutrición, que tenía una complicación quirúrgica en curso, o que el paciente no comía lo suficiente, u otra razón, o no se sabe. Esa es cuál fue la indicación, y entiéndase, terapia nutricional puede ser o prescripción de un suplemento, o colocación de una sonda, o colocación de un catéter. ¿Cuántos días tiene desde la terapia nutricional? Entonces, eso también nos va a dar como la gravedad. Puede ser 5 días, lleva un mes y recibiendo la terapia, entonces ahí ponemos cuántos días recibió la terapia, ¿sí? Este entonces lo llenamos solamente si el paciente es quirúrgico. Y luego viene el formulario que se llama hoja del paciente. Asimismo, pueden escanear ahí en la pantalla el código. Ponemos nuevamente la fecha, llenamos el código. Cada hoja tiene que tener su código porque se puede traspapelar y, como les dije, luego esta información hay que subirla a una plataforma. Si ustedes no han llenado esto, esta información se perdió. Ya no se sabe de quién es. Tienen que poner el mismo número de historia clínica que pusieron en la primera hoja. Bien, esta pregunta, este cuestionario, perdón, es aquí está, sí. La pregunta número 1 es sobre los hábitos alimentarios. Entonces, en esta pregunta podemos tener varias opciones, es decir, marque todas las que correspondan, ¿sí? Todas estas se las leemos al paciente. Este cuestionario, nosotros tenemos dos opciones de llenar. Nos podemos parar junto al paciente y hacerle como las preguntas así, o inclusive le podríamos dejar la hoja al paciente y decirle, ya regreso, lléneme estos datos, porque estos sí son datos que son más de la parte alimentaria, entonces el paciente lo va a poder llenar mejor. Sin embargo, habrán cosas que a lo mejor el paciente no entiende, por ejemplo, que dice dieta libre de gluten. Hay gente que no sabe qué es el gluten, entonces quizás ahí, pues si algo no se entiende, decirle, bueno, si algo no entendió, me pregunta para poderle explicar, ¿no? Todas estas opciones son los hábitos. La pregunta 2, ¿dónde residía antes de su actual ingreso al hospital? Entonces, miren, el paciente antes estaba en la casa. Otra opción sería que estaba en una residencia, en un hogar de ancianos, en un sitio de cuidados intermedios. Otra opción es que viene desde otro hospital, u otra opción, ¿no? De otro sitio, ¿no? Pregunta 3, en general, ¿es usted capaz de caminar? Sí, podría ser una opción. Sí, pero con ayuda de alguien. A lo mejor necesita, pues, la hermana, el esposo, el hijo, le ayuda a caminar. Puede ser otra opción, sí, con bastón, silla de ruedas o muletas. Otra opción, no, tengo una silla de ruedas, ¿sí? O sea, no es capaz de caminar y necesita una silla de ruedas. O no, estoy en la cama, que sería ese paciente que está encamado y que no se levanta, ¿no? Pregunta 4. En general, usted diría que su salud es, y ahí pues tenemos también las caritas, ¿no? Muy buena, buena, regular, mala o muy mal. Eso es ya la apreciación que el paciente tiene de cómo se siente él en general con su salud. Pregunta número 5. Durante los últimos 12 meses anteriores a su ingreso en el hospital actual, es decir, desde el 13 de noviembre del año pasado hasta la actualidad, ¿cuántas veces ha visitado un médico? ¿Ya? Puede ser que no ha visitado a nadie, fue algo agudo, pero podría ser que sí, que ha ido ya como unas 10 veces al médico. Entonces ahí ponemos la cantidad. ¿Cuántas veces ha ingresado a un hospital, sea por urgencia o cualquier otro servicio?
¿sí? Porque eso nos dice la gravedad o qué tan enfermo en verdad está este paciente, ¿no? No será lo mismo alguien que ingresó, nunca ha ingresado, ¿no? Y es la primera vez, o alguien que ya esta es la cuarta vez que va a un hospital, ¿no? ¿Cuántas noches en total ha pasado en el hospital? Eso es más complicado calcular, pero bueno, ahí hay que intentar poner el promedio de cuántas noches pasó. Esto es más que todo para ver la cantidad de días de hospitalización. Se ha ingresado muchas veces es más difícil, pero bueno, ahí hay que intentar hacer un cálculo de cuántas noches a la final estuvo hospitalizado, ¿sí? Pregunta número 6. ¿Cuántos medicamentos diferentes toma durante el día? ¿Sí? Antes de la hospitalización. Entonces puede ser 1 a 2, 3 a 5, más de 5, ninguno no sabe. Es decir, hay pacientes que son polimedicados, que tienen como una receta así de 10 cosas que toman todos los días, como puede ser alguien que no toma nada o solo toma el antihipertensivo, entonces ahí se llena eso de ahí. La pregunta 7 es si tiene seguro médico. Entonces allí las opciones son sí, seguro privado solamente, podría ser sí, seguro social solamente, podría ser que tiene los dos, ambos, no, o puede ser que no quiera decir, prefiero no contestar. Bien, su peso, pregunta 8, su peso hace 5 años. El peso tiene que estar expresado en kilos, pero si el paciente no sabe, no nos vamos a inventar, marcamos no sabe. Hay gente que al final no sabe en verdad cuánto pesaba hace 5 años, no tiene una idea muy clara, entonces tampoco es de inventarse, ¿no? Pregunta 9 tiene dos partes. 9A. ¿Ha perdido peso durante los últimos 3 meses? Opciones, sí, intencionalmente, porque a lo mejor se sometió a una dieta, por eso ha bajado de peso, ¿no? Preguntas, otra opción, sí, pero sin intención, es decir, ha bajado, pero no sabe por qué está bajando. No, otra opción, no, mi peso sigue siendo el mismo. O no, más bien he ganado peso o no sabe. Si es que el paciente les dijo que se ha perdido peso, ¿cuántos kilos ha perdido? ¿Ya? Te dice, sí, yo he perdido peso, estuve haciendo dieta, he bajado, ¿cuánto ha perdido? En kilos, ¿sí? Porque esto te sirve justamente para sacar el porcentaje de pérdida de peso. Ahora vas a comparar el peso anterior con el peso actual, o cuántos kilos ha perdido últimamente, ¿no? Porque pregunta en los últimos 3 meses. Pregunta 10. ¿Sabía que sería hospitalizado 2 días antes del ingreso? Obviamente, si es programado, el paciente puede ser que te diga que sí, pero si fue algo de urgencia agudo, pues te va a decir no. Bien, por favor indique si el paciente, si usted fue pesado al ingreso. A veces no se los pesa al paciente, entonces hay que preguntarle al paciente, ¿usted lo pesaron al ingreso cuando llegó por emergencia? Opciones, sí, no o no sabe. Se le informó acerca de su estado nutricional, es decir, que vino un médico, una nutricionista y le dijo, mire, usted tiene riesgo nutricional, este es el plan de terapia, o sea, la otra opción, se le informó acerca de las opciones de soporte. Vamos a ponerle una sonda, le voy a prescribir una fórmula, tenemos que colocarle un catéter y por allí le vamos a pasar alimentación. Entonces, sí, no, no sabe. Y la otra es si recibió un soporte nutricional especial, por ejemplo, podría ser una fórmula, podría ser que se le puso aminoácidos. Entonces, eso hay que preguntarle al paciente, si es que le han prescrito, si es que ha recibido eso. Pregunta 12. ¿Cómo comió la semana anterior al ser ingresado, antes de ser hospitalizado, al ser ingresado, ¿no? Entonces es un poco para evaluar la ingesta previa. Opciones que le damos al paciente. Más de lo normal, es decir, que estuvo comiendo más. Normal, lo que siempre ha comido. 3/4 partes de lo aproximadamente de lo normal. La mitad de lo que él siempre come de lo normal. O 1/4 parte o casi nada. Entonces ahí, obviamente, pues si estuvo muy enfermo, pues quizás no ha comido nada o está súper reducido, ¿no? En este caso, directo, las preguntas son directas. ¿Tiene que ser directa o puede ser al familiar indirecto? Puede ser indirecto, pero si está intubado estaría en UCI. Ajá. Ya, es que para Hoy UCI es un son día otros mundial de la cuestionarios. alimentación. Sí. Chicos, apaguen el micrófono que por ahí se oyen unas voces. Si, pregunta acá que si el paciente está intubado, ¿a quién le hago las preguntas? Pero ojo, que estamos viendo solo los cuestionarios de hospitalización. Los de UCI son diferentes. Entonces, estas serían solo para pacientes que están en hospitalización sin intubación, que están despiertos, que pueden contestar esto. Entonces, sí. Pero, por ejemplo, podría ser que el paciente está despierto, pero a lo mejor es un paciente viejito, que tú le preguntas y no te contesta o está un poquito con demencia. Ahí puedes preguntarle al familiar o al cuidador, estas opciones se las preguntas a él. Pero el paciente está igual, en teoría, capaz de comer y está en hospitalización, ¿sí?
Pregunta, luego se llena la parte B, y en la parte B, asimismo, tenemos la pregunta 13, A y B. Entonces, ahí ven una imagen como de unos platitos, que inclusive para facilitar, le podemos imprimir eso y mostrarle al paciente. Recuerden que esto es lo que se evalúa, la cantidad que ha comido en una de las comidas principales el día del Nutrition Day. Eso puede ser o el desayuno, o el almuerzo, o la merienda, depende a qué hora hagan la recolección. Entonces, en las imágenes tenemos el casi todo, que es que se comió todo, el segundo, con la sopa, a lo mejor con el jugo, la mitad del plato, generalmente evaluamos más el segundo porque es lo sólido, ¿no? La cuarta parte del plato o nada, ¿ya? En la pregunta 13b, evaluamos si esta porción que le dieron el día del Nutrition Day, el paciente la considera normal, menor, mayor o no sabe. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que le dieron es tan poquito para esa persona que comía más, entonces le resultó como que muy poquito lo que le dieron. O a lo mejor no comía mucho y le parece bastante. Entonces, es para ver la percepción de lo que le han dado al momento del servicio de alimentación, lo que le dieron de la comida, ¿no? Pregunta 14. En general, ¿qué tan satisfecho está usted con la comida del hospital? Entonces, muy satisfecho, algo satisfecho, no satisfecho, poco satisfecho, neutral o no sabe. Pregunta 15. ¿Recibió usted alguna ayuda para comer el día de hoy? Entonces, las opciones son sí, por parte de familiares o amigos, sí, por parte del personal de hospitalización o no. Pregunta número 16. ¿Ha podido comer sin interrupciones el día de hoy? ¿Sí o no? Porque ahí podría ser que a lo mejor lo llevaron a hacer un examen, una ecografía, una radiografía y ya no pudo comer la comida caliente, se demoró, entonces si hubo interrupciones o no. Pregunta 17. En caso de no haber comido todo su plato, por favor indíquenos por qué. O sea, si el paciente nos dice que se comió la mitad, la cuarta parte, no ha comido, ¿por qué no comió ese día el paciente? Y aquí, ojo, porque pueden marcar todas las que quieran, todas las que el paciente diga, ¿ya? Puede ser porque no le gustó la comida, porque no le gustó el olor, no le gustó el sabor, no respetaba sus preferencias culturales o religiosas, estaba muy caliente, estaba muy fría. Este paciente a lo mejor le dieron pescado y resulta que es alérgico al pescado, o no tolera, qué sé yo, la leche, no se comió por eso la comida, no tenía hambre al momento que le sirvieron la comida, tiene menos apetito de lo habitual, puede ser que el paciente tenga problemas para deglutir, para tragar o masticar. Otra opción podría ser que el paciente come menos de lo que le sirven, le dio náuseas o vómitos y ya por eso no se comió, que estaba muy cansado, entonces eso pues ya se cansó ya con lo poquito que la energía no le dio para comer. Está que no puede comer sin la ayuda, puede ser un adulto mayor o a lo mejor un niño que no comía, pues si no le ayudaban, que no se le permitía comer, porque a lo mejor le iban a hacer un procedimiento, un examen y tenía que estar en ayunas y dijeron, no puede comer, quizás hasta le dejaron la comida, pero no puede comer, porque le hicieron una prueba, puede ser un procedimiento, una cirugía, y por eso no puede comer, o porque no recibió la comida solicitada, que también podría pasar, ¿no? Que tenía dieta líquida y resulta que le llegó arroz con menestra y carne. O sea, no recibió la comida que debía recibir, ¿no? Pregunta número 18. Agrega el número de vasos o tazas de bebida que consumió durante las últimas 24 horas. Aquí entonces, ¿cómo tendríamos que llenar esto? Si dice agua y se ha tomado 1 litro de agua todo el día, serían 4, ¿no? Más o menos 4 vasos. Si dice café, a lo mejor puede ser que tenía dieta general y le dieron café con leche, 1 taza. O si tenía suplementos, los frasquitos, que generalmente son de 200, 240 mililitros, ¿cuántos vasos o tacitas de ese suplemento ha recibido? Todo lo que sea líquido, ¿cuántos vasos o tazas? Considerándose un vaso, una taza de 8 onzas o 240 mililitros. Pregunta 19 tiene 2 partes, A y B. ¿Comió usted alguna otra comida aparte de la ofrecida en el hospital el día de hoy? ¿Sí o no? Y si es así, ¿qué comió? Porque puede ser que el familiar le llevó unas frutitas, le llevaron por ahí unas golosinas, a lo mejor en el hospital hay una cafetería y alguien fue comprando algo y le llevó. Puede ser dulce, salado, comida de la casa, una frutita, lácteos y derivados. Capaz que hasta mandó un delivery, ¿no? Y le llegó la comida al hospital, sobre todo si es clínica privada, mandó a pedir un Kentucky, ¿no? Y se comió eso, ¿no? Un bocadillo u otra opción. Pregunta 20. ¿Cómo ha cambiado su ingesta de alimentos desde que fue ingresado en el hospital? Opciones. Aumentó,
disminuyó, está igual o no sabe. Pregunta 20. Esta es la percepción del paciente. Hoy me siento más fuerte que el día del ingreso, más débil que el día del ingreso, estoy igual que el día del ingreso, he ingresado recién hoy, entonces como que no puede ver una diferencia o no sabe. Pregunta 22. ¿Puede caminar sin ayuda el día de hoy? Opciones: sí, no, solo con una ayuda, o no, me encuentro en la cama. Entonces dependerá, ahí estamos como evaluando la capacidad funcional, ¿no? Pregunta 23. ¿Le han ayudado a llenar este cuestionario, sí o no? Porque puede ser que a lo mejor, como decíamos, es un adulto mayor o un niño y no lo está llenando él, sino pues indirectamente alguien está dando esa información. Bien, ahí completamos todos los formularios que debemos pedir y lo importante es revisar también que luego que hayamos llenado toda esta información, que no tenemos que dejar nada en blanco, hay una hoja que se llama hoja de recolección a los 30 días. En hospitalización, nosotros vamos a llenar estas hojas 30 días después. Si yo recolecté los datos el 13 de noviembre del 2025, significa que el 13 de diciembre debería recolectar estos datos. Entonces, en estas hojas, ¿qué vamos a recopilar? Primero, ¿se acuerdan que yo les había dicho que podemos poner, bueno, no necesariamente el nombre, sino las siglas, ¿no? Yo había puesto que mi paciente tenía unas siglas que era AA y S. Son las siglas de mi apellido y mi nombre. Siempre primero los apellidos, luego el nombre. Luego el número de la historia clínica del paciente, 5742, ¿ya? Podría ser la historia clínica como está codificado. Y luego también aquí en la tercera columna vamos a llenar cuándo le dieron de alta a este paciente. Entonces, por eso, muchos de estos datos están en realidad registrados en la historia clínica. Si nosotros tenemos el número de la historia clínica, podemos revisar y saber cuándo se fue de alta y con qué diagnóstico. Pero hay unas preguntas que sí nos toca llamarle al paciente para saber qué ocurrió. Entonces, vamos a suponer que este paciente se fue, el Nutrition Day es el 13 de noviembre, se fue el 15 de noviembre, se fue a los 2 días, ¿ya? ¿Qué diagnóstico tuvo el paciente al alta? Aquí no vamos a poner en la palabra, no vamos a poner infarto agudo de miocardio, no, ponemos el código CIE-10. Y para eso nos manda a esta casilla, que es la número 1, donde en realidad están codificados los diagnósticos, pero en formato general. O sea, aquí no te dice el diagnóstico así bien desmenuzado, sino codificación, del 0100 al 2100. Entonces tenemos que ver en la hoja del alta qué diagnóstico, con qué codificación se fue el paciente. Bien. En la siguiente columna. Tiene que ser exacto el diagnóstico del paciente, no puede ir a la fecha que está, es mejor porque tomaron los datos bien antes o puede también ya después. Tiene que ser a los 30 días, podría ser unos días después de los 30 días, pero no debe pasar tanto tiempo, porque necesitamos saber en esos 30 días si ese paciente sigue hospitalizado o ya se fue a la casa, o hasta puede haber muerto. O sea, ¿qué pasó? O fue trasladado a otra institución. Hay que tratar que sea no antes de los 30 días, sino a los 30 días o unos días después, porque a veces puede ser que el paciente no te contesta, pues, ¿no? Entonces, puede demorar un poco, pero no antes, siempre más bien 30 o después, ¿ya? Bien. En la siguiente columna, entonces vamos a suponer que este paciente tenía una codificación 0100, enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿no? Aquí estoy llenando solo como para que ustedes vean el ejemplo cómo se llena. Luego tenemos los diagnósticos adicionales, porque como yo les decía, un paciente puede tener más de un diagnóstico, o sea, otras cosas, ¿no? Ese paciente tiene una infección parasitaria, pero a lo mejor también tiene en la codificación CIE-10 algo del sistema digestivo, 1100, ¿ya? Entonces, en las codificaciones adicionales vamos poniendo aquí todos los otros diagnósticos que en la historia clínica hayan sido reflejados. Ojo, no es que lo que el paciente nos dice o nos inventamos, que esté en la historia clínica. Hay una hoja que se llama epicrisis. Ahí dice por qué le dieron el alta o con qué diagnóstico se fue de alta el paciente. Bien. Pregunta siguiente es la salida o el alta hospitalaria. Entonces aquí dice que veamos la casilla número 2 y estas son las opciones que podemos llenar, estas que están aquí. Entonces, aquí las codificaciones es que el 1 significa que el paciente al 14 de diciembre todavía está en el hospital, no se ha ido. Y si no se ha ido, significa pues que todavía no se ha recuperado su enfermedad. La opción 2 es que lo transfirieron a otro hospital, a lo mejor estaba en una clínica privada, se acabó el presupuesto, terminó en el IES, ¿no? Un hospital del IES.
Pregunta 3, trasladado a cuidados de larga estancia. La 4 puede ser rehabilitación, que está en rehabilitación. La 5 es que se fue a la casa. Ustedes lo llaman y ya el paciente les dice, sí, yo ya estoy en la casa, todo bien, me mandaron, ¿no? 6 sería que murió, muerte. Y 7, otras opciones, ¿no? Entonces aquí cuando llenamos, por ejemplo, lo que generalmente ocurre es que el paciente estaba de alta y vamos a poner aquí el número 5. Aquí no ponemos la palabra, ponemos el código. Ahora, la siguiente opción del casillero es si después del Nutrition Day, si el paciente fue readmitido. Readmitido es que otra vez regresó al hospital, ¿sí? Y aquí veamos las opciones de las codificaciones. Miren aquí, este es el 3, código de readmisión. Podría ser que no, el paciente no se ha remitido, sigue en su casa, todo bien. Opción 2 es sí, programado en el mismo hospital, ¿sí? Es decir, yo estaba el 13, pero a los 5 días me dijeron, venga en 5 días, ¿no? Programado en el mismo hospital. Sí, pero no programado en el mismo hospital, ¿ya? O sea, que no me programaron, pero yo regresé al mismo hospital donde me atendieron. La opción 4 sería sí, pero programado en un hospital diferente. Entonces, vamos a suponer que me atendía en un hospital muy básico, que no tenía todos los insumos, me van a operar, pero me dicen, en 15 días usted regresa a este hospital grande, al IES de Los Ceibos, porque ahí le vamos a hacer la cirugía. Entonces, ese sería sí, programado en un hospital diferente. Y podría ser otra opción, la 5, sí, no programado en un hospital diferente, porque no se sabía pues que iba o sea, termina por una urgencia o complicación regresando, ¿sí? Pero se va a otro hospital. Eso es no programado. Y otra opción sería no lo sé, o sea, no sabe, ¿ya? Entonces aquí vamos a suponer que el paciente no regresó, entonces vamos a poner el número 1. Ok. Luego tenemos estos 3 casilleros más. El primero es si en los siguientes días al Nutrition Day el paciente ingresó a UCI. Aquí, si es que ingresó, ponemos un signo como de checklist, ¿no? ¿Verdad? Ya, si ingresó, así, un checklist. Pero si no ingresó, quizás podríamos poner la X o no llenamos nada ahí, ¿no? También se pregunta si el paciente, vamos a suponer que era un paciente quirúrgico, si lo reoperaron, porque hay pacientes que a veces se operan, pero se complican o toca volverlos a operar. Entonces, si después del Nutrition Day ese paciente lo reoperaron, pero ojo, bajo anestesia general, que implica ya una cirugía mayor. Si a lo mejor solo le pusieron anestesia local, ya no sería aquí de marcar, pero si por ejemplo, vamos a suponer que el paciente le operaron de la vesícula, ¿ya? Y después del Nutrition Day, después del 13 de diciembre, resulta que otra vez empezó a doler, le hizo fiebre y tuvieron que volverlo a operar, entonces ahí yo sí marco que fue reoperado después del Nutrition Day. ¿Cuántos días después? Supongamos que fue al mes, entonces ponemos aquí 30 días después a esta persona la operaron, ¿sí? La reoperaron, ¿sí? Porque esta sería solo para la pregunta de los pacientes que los operaron cuando ingresaron al hospital. Si no los operaron, ya no se llena eso, ¿sí? Entonces, esta hoja es muy importante llenarla de todos los pacientes que hemos recolectado, porque en realidad, si no se llena todos estos formularios, el problema es que en los hospitales o en la clínica no se les da la certificación y no sirve de nada todo lo anterior que se hizo, porque si no completan este cuestionario, ya no se puede generar el informe y no va a tener también la información completa, porque es importante saber si ese paciente está desnutrido, qué le pasó a los 30 días. Entonces, ojo, porque este formulario muchas veces ha pasado que no los llena. Y si no los llena no sirve de nada. Entonces, así como nos programamos el 13 de noviembre para recopilar todos los datos y llenar todo bien bonito, hay que organizarse para en 30 días recoger de esos mismos pacientes que les ocurrió. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Dudas o preguntas, por favor, a las personas que están online? Ahí veo 20 participantes. ¿Alguien de los que está presente, dudas o preguntas? ¿No? Ok. A ver, eso es orar. Veamos qué nos ponen aquí en el chat. Todo claro, ninguna. Ok. Entonces esto va a quedar grabado igual para las personas que no se pudieron conectar
Y en la siguiente capacitación indicaremos cómo llenar los cuestionarios para unidad de cuidados intensivos y oncología. Muy bien. Muchas gracias. Hola, Valeria, Valencia, por si acaso en el chat anteriormente puse un link donde ustedes se van a registrar directamente con sus datos y ahí vas a poner tu correo y al finalizar la doctora enviará los formularios. Sí, les voy a subir un Google Drive donde están los formularios para que todos los puedan tener. Se los voy a mandar por el chat, no se preocupen. Ujú, sí. Listo. Gracias. Igual si quieren aún no se desconecten y voy a copiar y pegar nuevamente el link para que se registren.